Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer este video para poder contestar uno de los versículos que más utilizan los testigos de Jehová para negar la divinidad de Jesucristo. Y me estoy refiriendo a 1 Corintios capítulo número 8, versículo número 6, donde se nos dice lo siguiente por pluma de Pablo. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Este pasaje se utiliza para decir que, como Pablo dijo, que hay un solo Dios, el Padre, automáticamente queda excluido Jesucristo, porque dice la Biblia, un solo Dios, el Padre. Pero si nosotros pensamos de esa manera, tendríamos que reconocer también que el Padre no es Señor, porque el mismo versículo dice, y un solo Señor, no dice dos, dice uno solo, Jesucristo. Por lo tanto, el Padre quedaría excluido. Esto es evidencia de que este pasaje necesita una explicación mucho más profunda. Y es importante entender, sin ningún temor a equivocarnos, que para Pablo Jesucristo claramente era Dios. Por pluma de Pablo se llama Jesucristo de forma literal en la Biblia Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahí está de forma literal, Jesucristo es llamado Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando dice un solo Dios, el Padre? ¿Y qué quiso decir cuando la Biblia dice un solo Señor, Jesucristo? Bueno, en realidad no hay que darle mucha vuelta. Hay que entender simplemente qué quiere decir la Biblia cuando se le da el título de Dios a alguien. Porque no solo a Dios, el Padre y al Hijo se le da el título de Dios. A Satanás se le llama el Dios de este siglo. Y a aquellos a través de los cuales vino la Tanaj, los profetas del Antiguo Testamento, también se les llama dioses. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice la Biblia un solo Dios, el Padre? ¿Qué nos está queriendo decir la Biblia con esto? Bueno, muy sencillo. Cuando la Biblia dice que el Padre es un solo Dios, lo que nos está queriendo decir es que Él es el soberano y que todas las cosas están sujetas a Él, inclusive el Hijo mismo. Esto debemos entender que no afecta para nada la divinidad de Jesucristo. Que Jesucristo se someta a su Padre no significa que sea inferior a Él en lo más mínimo. Las 5 cualidades divinas de Dios, que son la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la inmutabilidad y eternidad, esas 5 cualidades divinas que solo le pertenecen a Dios están en la persona de Jesucristo en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia con esto de que el Padre es, solo hay un Dios, el Padre? Que el Padre es el soberano de todo. Esto lo podemos entender porque en la misma carta donde se dice un solo Dios, el Padre, luego se nos explica en el capítulo número 15 cómo el Hijo se sujeta al Padre. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículo 27, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro está, exceptuando a aquel que le sometió a él todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y esto es precisamente lo que Pablo está queriendo decir con un solo Dios, porque en la Trinidad el que tiene el papel de Dios, entiéndase como soberano, es el Padre. Y en la Trinidad el que tiene función de Señor es el Hijo. Y en la Trinidad el que tiene ministerio de Paracleto es el Espíritu Santo. Pero miren ustedes que aunque la Biblia diga un solo Señor, nunca con eso se está queriendo decir que el Espíritu Santo, por ejemplo, no sea el Señor también.
Porque la Biblia dice en otra parte, y también por pluma de Pablo, el Espíritu, en mayúscula, es el Señor. Entonces con esto Pablo no quiso decir solo el Hijo es Señor, el Padre y el Espíritu Santo no. Cuando Pablo dijo un solo Dios, el Padre, con eso no quiso decir que el Hijo y el Espíritu Santo no sean Dios, sino que quiso decir de que dentro de todo lo que existe, dentro de aún de la misma Trinidad, el Padre es el soberano. El ministerio del Padre es ese, ser el soberano, al cual todas las cosas estarán sujetas debajo de sus pies. Aún el mismo Hijo se sujetará al Padre, dice Pablo, para que Dios sea todo en todos. Eso es lo que quería decir. Claramente, queridos hermanos, no cabe la menor duda que Jesucristo es Dios en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en 1 Juan 1:1, en arjé, en o logos, en principio era el logos. Desde el principio ya el logos estaba. Y dice la Biblia, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Y así tenemos un montón de declaraciones que son claras en que Jesucristo también es Dios. La misma alabanza que recibe el Padre, la recibe el Hijo en el cielo. Apocalipsis capítulo número 5, y al que estaba sentado en el trono, y al que estaba a la diestra del trono, sea la gloria, la alabanza, la honra, el honor, el dominio, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la explicación, es así de sencilla. No hay que darle mucha vuelta. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.